Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 25 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea sembrada allí la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nuestro corazón sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo, como dice en Lucas 8:15, demos con perseverancia mucho fruto y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda preocupación. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, la recibamos con humildad y la pongamos por obra, y perseverando en ella alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Dícele ella: manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Replicó Jesús: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Dícenle: sí podemos. Díceles: mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por el Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, mas Jesús los llamó y dijo: ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves 25 de julio del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28. Hoy la iglesia celebra la fiesta del apóstol Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. En el Evangelio de hoy nos presenta el pasaje de la Escritura que la mamá de Santiago y Juan, la esposa de Zebedeo, se acerca a Jesús y le pide una petición y le dice: concede que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor le dice: ustedes podrán beber la copa que yo he de beber. Está hablando de la cruz, de su pasión y su muerte. Ellos dicen: sí, Señor, sí podemos beber de la copa que tú has de beber. Y le dice el Señor Jesús: de mi copa la beberéis, pero
El conceder quien se siente a mi derecha y a mi izquierda es para quien el Padre le haya preparado. En ese momento podemos darnos cuenta que los otros discípulos eran 12, los otros 10 discípulos se enojan con ellos, se ponen bravos. ¿Y por qué? Si aquí estamos todos ustedes, ¿por qué quieren el primer lugar? Y Jesús les llama a todos y aclara las cosas. Algo muy bonito para que ustedes y yo tomemos en cuenta en cualquier circunstancia en nuestra vida, es siempre, siempre necesario, bonito y excelente llegar a un acuerdo a través del diálogo. Estos dos, Santiago y Juan, fueron a pedir el primer puesto, a pedir el puesto, uno a la derecha de Jesucristo y otro a la izquierda. Y los otros se enojaron. Ellos pensando, si todos estamos trabajando aquí juntos, todos somos apóstoles, ¿y por qué ellos quieren ser los más importantes? Y Jesús ve que hay ese tipo de esas diferencias entre ellos. Jesús les llama y aclara las cosas. Es bonito para un padre de familia cuando mira que hay divisiones, hay alguna malentendido entre sus hijos, llamarles a través del diálogo, sin palabras ofensivas, sin necesidad de alzar la voz, sin necesidad de perder la paciencia, de solucionar las cosas, de presentar, de poner el asunto sobre la mesa y ver, bueno, vamos a primeramente a orar al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe y para llegar a una solución que sea justa, donde no haya preferencia ni para el hijo menor porque es el menor, ni para el hijo mayor porque es el primero. Y se le deje al lado a los hijos del medio. Usualmente suele suceder que dicen algunos entre hermanos, escucha que al hijo mayor le quieren porque es el primero, al hijo menor le quieren más porque es el último, y los del medio. Entonces debe de haber siempre esa justicia, ese diálogo que lleve a una solución, a solucionar el problema. Muy importante también dentro de la iglesia y en cualquier ambiente de nuestra vida, el diálogo y aclarar las cosas. Jesús no vio que ellos habían pedido el primer puesto y los otros se enojaron y dejó ahí para que haya un cierto tipo de rivalidad entre ellos. Jesús ve que hay una situación, enseguida Jesús arregla el asunto. Bueno, vengan para acá, vamos a hablar. Miren, a ver, esto está pasando. Y el Señor Jesús le dice a ellos algo muy bonito. Ustedes saben que les dice el Señor Jesús, dice, mas Jesús los llamó y dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones los dominan como señores absolutos? Los jefes de las naciones, los más poderosos de hoy en día, el deep state, el estado profundo que quiere dominar al mundo, que quiere imponer y tiene censurados a muchas de las personas que hablan la verdad. Entonces, dice Jesús, ellos quieren dominar al mundo como señores absolutos, como si ellos fueran los dioses. Algún día se van a morir, sí, se van a morir, porque Dios es el dueño de nuestra vida. Jesús es el dueño de nuestra vida. Dios es quien nos da la vida, Dios es quien nos quita la vida, nadie más. Y nadie se muere cuando no sea la voluntad de Dios. Antes de que vengamos a este mundo, nos dice el Salmo 139, que nuestros días están contados. También en Eclesiástico capítulo 17, del 1 en adelante, nos dice que nuestros días están contados desde antes que estemos en el seno de nuestra madre. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la muerte si todos nacimos para morirnos? Y cuando nos morimos, si hemos hecho la voluntad de Dios, vamos a ir al cielo a estar con Jesús, con todos los santos. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, que en el cielo hay querubines, hay ángeles, están todos los espíritus de los justos llevados a la consumación. Entonces, ¿por qué temer? Porque el Salmo 118, versículo 6 dice, si Dios está conmigo, ¿qué puede hacerme el hombre? Romanos 8:31, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas,
Hay personas que quieren dominar el mundo como señores, como dioses. Se van a morir. Son pobres mortales. Dios es nuestro único Dios y nuestro Salvador. Mas Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los jefes de las naciones les dominan como señores absolutos y los grandes oprimen con su poder? También los poderosos quieren, a las buenas o a las malas, oprimir a la gente porque tienen poder, y ese poder es pasajero. En Eclesiastés capítulo 5 del versículo 13 al 15 dice: cuando se muere no se va a llevar nada. Y dice el Señor: no ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, cuando ustedes y yo queremos ser grandes ante los demás, tenemos que servir a los demás, tenemos que ser humildes. Eclesiástico capítulo 3, versículo 18 dice: mientras más grande seas, más debes humillarte y hallarás gracia ante el Señor. Cuando ustedes y yo queremos ser grandes, queremos ser los primeros, tenemos que no esperar que nos sirvan como si fuéramos nosotros la última Pepsi-Cola del desierto, que todos nos tienen que ayudar, pero nosotros no ayudar a los demás. Entonces, tenemos nosotros que ser como Jesucristo, que vino a dar la vida por los demás. Dice en Juan 15:13, no hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás. Tenemos que ser como Jesucristo, que nos enseña a servir. Primera de Pedro 4:10 dice que poned al servicio de los demás la gracia que de Dios habéis recibido. Eclesiástico capítulo 32 del 1 a 2 dice: te han puesto de presidente, o sea, eres algo importante en algún asunto. Eres el líder, eres el padre de familia, la cabeza del hogar, eres el coordinador, eres algo importante. Ponte primero a servir y luego te sientas. No estar ahí como capataz pensando: oye, es que yo soy aquí el manager, yo soy aquí el coordinador, que aquí yo soy el papá y manda. Entonces, ese que quiere ser el importante tiene que ser el servidor de todos primero, para así hallar gracia ante los ojos de Dios. Dice el Señor: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Será vuestro esclavo quiere decir que ustedes y yo nos ponemos, como dice primera de Pedro 4:10, ponemos la gracia que de Dios hemos recibido al servicio de los demás. Estar siempre buscando en qué puedo ayudar, como dice Gálatas capítulo 6 del versículo 9 al 10, que no nos cansemos de hacer el bien. Cada vez que tengamos la oportunidad de hacer el bien, que tenemos que hacer el bien. Que tenemos que hacer el bien a los demás siempre, en todo momento. Incluso a nuestros enemigos. Dicen allá en Santiago capítulo 12, el versículo 19 en adelante, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así sembrarás ascuas en su cabeza, y no, de esa manera no venzas al mal con mal, sino vence al mal. No des al mal, no pagues mal por mal, sino vence al mal haciendo el bien. Y termina diciendo la palabra de Dios: de la misma manera que el Hijo del Hombre ha venido, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor en este día que ustedes y yo seamos capaces de ser servidores de los demás, de buscar siempre ayudar y hacer el bien a los demás, para de esa manera ganarnos un lugar en el cielo, en la patria celestial, donde todos queremos llegar, de donde todos somos ciudadanos. Ciertamente, el camino de Jesucristo no es fácil. En Juan capítulo 16, versículo 33, dice la palabra de Dios: ustedes tendrán tribulaciones, tendrán persecuciones. En Siracides capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice: si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Segunda de Timoteo capítulo 3,
versículo, vamos a leer vamos a leer desde el del versículo 11 en adelante. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, paciencia, caridad, constancia. En mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Icono y en Listra. ¿Qué persecuciones tuve de sufrir? Y de todas me libró el Señor. Versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y todos los que quieran servir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Entonces, cuando ustedes y yo queremos servir al Señor, siempre vamos a tener persecuciones. Siempre vamos a sufrir persecuciones. El mismo apóstol Santiago, Herodes lo había mandado a decapitar allí en Hechos capítulo 12, y él así dio la gloria al Señor, dando la vida por el Señor. Como dice el Señor Jesucristo, el que pierda su vida por mí la encontrará, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿De qué le sirve al hombre si ha ganado todo y se ha perdido a sí mismo? Se ha ganado todo materialmente y se ha perdido a sí mismo. ¿Qué podrá dar para recobrarse a sí mismo? Y lo vamos a leer. Está en Marcos capítulo 8 del versículo 35 en adelante. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. El que pierda la vida por Jesucristo y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, el camino del Señor es difícil. En Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 14, vamos a ver cómo nos dice el apóstol San Mateo. San Mateo capítulo 7, del versículo 14, del versículo 13 al 14. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que, llevados de la sabiduría que viene de lo alto, ustedes y yo, perseveremos en la palabra del Señor, aún en las tribulaciones, aún cuando haya persecuciones. Y ustedes y yo, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, seamos como esa luz, como esas estrellas, como esas antorchas que brillan en medio de un mundo, en medio de una densa oscuridad. Vamos a leer Santiago capítulo 1 del versículo
Vamos a leer el versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, se la dará. Cuando ustedes y yo queremos sabiduría, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Pero tenemos que entender que hay dos sabidurías. La sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que viene de aquí, de los hombres. Como dice en Colosenses 2.8, que nadie los haga, que nadie los desvíe de la verdadera fe con su filosofía fundada en fundamentos humanos. Santiago capítulo 3, del versículo 3 en adelante, dice: ¿Quién hay entre vosotros sabio o con experiencia que muestre por su buena conducta las obras hechas con sus manos, con las obras hechas con mansedumbre de la sabiduría? Pero si tenéis en vosotros corazón amargado, envidia y ambición, no os juzguéis, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrena, natural, demoníaca. Pues donde hay envidia y ambición, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía, fruto de justicia, siembran en paz los que procuran la paz. Entonces el apóstol Santiago nos explica aquí de la sabiduría divina y de la sabiduría humana. Ahora vamos a leer Santiago capítulo 1 del versículo 19 en adelante. Aceptar la palabra y ponerla por obra. El apóstol Santiago nos enseña que tenemos que escuchar la palabra y ponerla por obra. Santiago 1:19 en adelante. No os engañéis, hermanos míos queridos, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. No engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. El apóstol Santiago nos enseña que ustedes y yo somos sabios cuando utilizamos los dos oídos que tenemos y nuestra boca. Tenemos dos oídos porque tenemos que escuchar el doble y hablar la mitad. Escuchar más y hablar menos. Eso se llama prudencia. Bien. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar. Allí en Eclesiástico capítulo 11, del versículo 7 en adelante, nos dice la palabra de Dios que ustedes y yo nunca tenemos que interrumpir cuando alguien está hablando. Por eso tenemos dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos, y que no tenemos que meternos en asuntos que a nosotros no nos corresponden. Incluso cuando vamos a reprender a alguien, primero tenemos que haber escuchado las dos partes y luego llegar a la solución, buscar la solución. No solamente dejándonos llevar de una parte, sino de las dos partes. Entonces ahí podemos hablar. Tenemos que escuchar más y hablar menos.
Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestra vida. La palabra de Dios, cuando es sembrada en nuestro corazón y nosotros la ponemos por obra, es capaz de salvar nuestra vida. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismo. Versículo 25, Santiago 1:25. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese será feliz. Ustedes y yo vamos a ser felices cuando seamos no oyentes olvidadizos, sino cuando la pongamos por obra. Oyentes olvidadizos quiere decir que leemos la palabra de Dios y nos entra por el un oído y nos sale por el otro oído. Vamos a la misa y llegamos a la casa y le preguntas, ¿qué tal estaba la misa? ¿Qué dijo el padre? Oh, algo lindo habló, pero no me acuerdo. En el Evangelio del día, ¿qué nos habla el Señor? ¿A qué nos invita? ¿A qué me está diciendo a mí? Algo me dijo, algo interesante, pero me he olvidado. Entonces, ese es un oyente olvidadizo. Ustedes y yo no tenemos que ser así. Tenemos que ser de aquellas personas que escuchamos la palabra de Dios y la pongamos por obra para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13, y que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe siempre en todo momento, que el Espíritu Santo derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que así, guiados por la palabra de Dios y perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Denle suscribir, ayúdennos a llevar la buena noticia a más personas a través de darle compartir. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón y, como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.